Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar hoy de educación, porque aquí, si usted se educa, si usted recibe el pan del saber de un sistema educativo robusto, podemos ser competitivos. Muchos de estos países que ahora se involucran en este gran acontecimiento mundial de la Copa del Mundo, en la educación, encontraron una base de desarrollo que los ha colocado en el primer mundo. Y quieren nombres, los tigres asiáticos. Ahí están unos compitiendo. Japón, Corea del Sur. Y si venimos más al hemisferio occidental, encuentran a Estados Unidos, que tiene una de, si no es la mejor, es de las primeras del mundo. La presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras y presidenta de la FON, María Dolores Escobar, nos acompaña esta noche. Bienvenida. Y el profesor Yuri Hernández, presidente del PRIGMA. ¿Cómo han transcurrido estas horas después de los acuerdos, de los arreglos? ¿Cómo ha sido la semana? ¿La base ya está enterada? ¿Cuál ha sido la reacción? Y más allá de eso, el compromiso que se asume siempre y cuando las partes cumplan los pactos. Profesora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Rosendo, gracias por este espacio de amplio auditorio en la población hondureña. Creo que venimos de unas semanas bien agitadas, bien complicadas. Pensamos que la problemática originada básicamente por algunos funcionarios del Estado convulsionó el sector magisterio. Gracias a Dios el magisterio es un magisterio que está comprometido con la educación, pero también tiene un valor arraigado de defensa de sus derechos alrededor de esas dos aristas. Hemos visto sometidos pues, los profesores ante la violación de un derecho. Consideramos que es una semana de prestancia para las organizaciones. Hemos solidificado nuestro nivel gremial, pero sobre todo la credibilidad en el ámbito organizacional. Hemos sido reconocidos por el gobierno cuando en determinado momento funcionarios a nombre del presidente pues se sentaron con personajes que no son parte de los directivos nacionales en la federación y en los 6 organizaciones gremiales a las cuales estamos afiliados. ¿Qué fue lo más fácil que encontraron? Porque siempre lo complejo genera largas, estira y encoge. Lo fácil que ocurrió de lo que sucedió, de lo que vivieron tras el acuerdo. Creo que el llamamiento a esa reunión a puerta cerrada en Casa de Gobierno con los pseudo dirigentes que estaban ahí, que fueron llamados por personajes de este gobierno en los ámbitos ejecutivo y legislativo, que le han dado potencial. Creo que eso hizo que la dirigencia fortaleciera el llamado a su membresía, el sentirnos amenazados a nuestras organizaciones, pero principalmente al logro de un acuerdo legislativo estipulado en el Presupuesto Nacional de la República. Desde ese momento sentimos violentado nuestro derecho. El resarcir un derecho es realmente conculcar los derechos de los magisterios. Esta semana creo que nos ha llevado a potenciar ese nivel de empatía de nuestros afiliados a las organizaciones, de reconocer que las organizaciones mismas dan un servicio y un beneficio a nuestros compañeros afiliados. Básicamente creo que esa reunión del domingo catapultó el Magisterio Nacional. Se definieron parámetros primero de pasividad en función de la protesta, pero ya cuando fuimos viendo que las personas que estaban queriendo hacer cargo de la representación nacional de la dirigencia, decidimos tomar la fuerza del magisterio, la beligerancia que ha tenido las organizaciones magisteriales, la trayectoria del Magisterio Nacional en el arraigo de la lucha de clases, el protagonismo que el magisterio hemos tenido en décadas en este país al convertirse en uno de los sectores más fuertes. Yuri, buenas noches, bienvenido. Como organización gremial, ¿qué compromiso asumen? Y quiero partir del compromiso como PRIGMA y cómo se suman los otros colegios para asumir responsabilidades también por parte de los docentes. Buenas noches. Bien, buenas noches. Para mí siempre hemos estado construyendo la unidad granítica del magisterio alrededor de la compañera presidenta de la federación,
que pues nos ha tocado liderar con todos los colegios. Todos los colegios estábamos listos, sabíamos en qué momento íbamos a pegar la estocada y el gobierno buscó interlocutores totalmente descalificados. Ellos no representan a nadie. Cuando hablo de un grupo que se quiso apropiar de ciertas organizaciones magisteriales, haciéndose pasar como dirigentes, ellos pues un día estuvieron en los colegios magisteriales, pero no dieron el ancho, lanzaron candidaturas y eso pues no les benefició en nada. Ahora fueron a ofrecerse al gobierno y nosotros como federación, el PRIGMA particularmente le apostó a esa unidad granítica y que el magisterio nos estábamos organizando poco a poco. Cada colegio magisterial organizó sus seccionales, sus filiales y por ende, buscamos una salida para poder potenciar la lucha que es primero la organización, los comités de huelga, para poder crear esto que construimos junto al gobierno. Una vez que tenemos planificado toda la estrategia, el gobierno a través de Luis Castro, que es el secretario privado, quiero reconocer en esta persona, una persona muy sagaz, llamó a los presidentes de los colegios magisteriales, atendía el llamado en vivo en una televisión y nosotros pues fuimos de nuevo a platicar porque construyendo el diálogo nos vamos a entender los hondureños. ¿Qué cambios son urgentes para que esto no sea frecuente y que se esté repitiendo casi de forma constante? ¿Hay parámetros que ya los define el estatuto del docente? ¿O hay cambios que se deben integrar a la legislación que rige a los maestros? ¿O qué habrá que hacer para no estar de pronto en el inicio de una administración con este tipo de medidas que se volvieron comunes en los últimos años, Yuri? Bueno, es que tenemos un estatuto que es nuestro contrato colectivo. Si usted aplica el estatuto del docente, esto le va a la ministra. Entonces no va a dar una información falsa a su jefe, que es el presidente de la República, o a los que tienen intermedio arriba de usted. Hay un gabinete de gobierno, un presidente de ese mismo gabinete, entonces usted comunique. Pero cuando la comunicación no es fluida, porque carece de ciertos elementos esa comunicación, entonces usted dígale al presidente, presidente, tenemos un estatuto, la cual yo soy profesora, yo entiendo cuál es esa comunicación que tenemos, entonces el estatuto le va diciendo a usted cómo incrementar o cómo revisar el salario, cómo aplicar la normativa en las departamentales. Hay un problema que tiene la ministra, son las departamentales. Parece que no le están haciendo caso y eso conlleva problemas meramente domésticos que se pueden arreglar allá en cada uno de los departamentos. Y este impasse a nivel de las departamentales, Yuri, profesora Dolores, ¿es por asuntos estrictamente políticos o qué pasa? Yo le traslado este interrogante porque siempre ha sido ese uno de los tabú que se encuentra en la Secretaría de Educación. Yo prefiero que conteste mejor la compañera Dolores. Miren, la situación de la Secretaría de Educación, que es una de las secretarías más fuertes del Estado, tanto en contratación de personal, pero en el hacer el proceso de implementación de calidad de la educación bajo cualquier eje transversal, bajo la potenciación de los indicadores educativos. Creo que la direccionalidad de la Secretaría de Educación debe de ser potenciada por alguien que tenga un alto liderazgo, no solamente en competencias pedagógicas, en procesos metodológicos, en el establecimiento de una matriz administrativa que tenga un descollaje autónomo desde la Secretaría, pero que lleve toda esa direccionalidad a las direcciones departamentales, que son las secretarías chiquitas a nivel de departamento. El poder establecer ese tramado direccional administrativo y poderlo irlo implementando en los procesos, creo que eso es el proceso eficaz en este proceso en el cual nos vemos inmersos los profesores. Hemos visto falta de direccionalidad desde la Secretaría de Educación y lo digo sin ambajes, es algo que es público, todos los profesores miramos, sentimos la falta de potenciación en ese sector. Y cuando Yuri habla de la contratación de personal, nos hemos sentado como federación en 2 veces, en una vez fuimos desconocidos. Nos quiso aparecer ver como que éramos la Confederación Unitaria de Trabajadores y así nos puso en la página de la SEDU. La siguiente vez nos volvimos a sentar bajo el mismo esquema. ¿No tienen una relación constante, fluida, que les permita armonizar y llevar la fiesta en paz,
Pues fíjese que nosotros creíamos que estábamos llevando la fiesta en paz, ¿verdad? Nosotros creímos, pues ya nos sentamos con la Autoridad de Educación, tenemos en la mesa de diálogo 7 puntos torales que debemos ir dándole a corto, mediano y largo plazo, irle dando seguimiento. De los 7 puntos básicos que tiene la educación, ¿cuáles están resueltos? Ya que les puede trasladar a ustedes una tranquilidad como organizaciones. Bueno, dentro de ese esquema que nosotros presentamos, creo que resuelto en este momento bajo una firma autenticada por el presidente de la República, es el incremento salarial. Este día está siendo pagado el 14º salario. Incluso queremos rememorar, nosotros no teníamos el incremento salarial como primer punto, sino el establecimiento de mesas técnicas que pudieran definir la calidad de la educación, pero realmente participando los verdaderos actores. Nosotros en las organizaciones magisteriales tenemos profesionales de altos quilates. ¿Qué buscan definir en estas mesas técnicas? Esperamos definir indicadores y acciones que potencien los indicadores educativos, que salgamos del rezago escolar que estamos. ¿Y usted cree que los educadores no somos la principal vía para poder compartir un espacio de crecimiento que viabilice a los estudiantes una educación de calidad, donde los libros de texto, los programas educativos como Merienda Escolar y todos los otros que se desarrollan en los centros educativos, eso era nuestra primer plataforma? Queríamos contribuir y, ¿sabe? Nosotros le dimos un compás de espera al gobierno. Decidimos darle unos meses de que ellos empezaran a hacer un tramado social y administrativo en este nuevo espacio. Pero realmente, y quiero decirlo públicamente, la señora ministra está direccionada por otros personajes políticos y hemos sido veedores de una acción que catapultó solamente a los políticos y a las personas que falsearon la identidad de los directores, de quienes coordinamos las organizaciones magisteriales. Si a usted le dicen Rosendo, mándeme el nombre de la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, ¿a quién le va a mandar usted el nombre? De María Dolores Escobar, ¿verdad? Porque yo soy la presidenta. Yo fui electa en elecciones libres, democráticas y muy concurridas. Pero si la persona que está en la cabeza le manda el contacto de una persona del departamento de Lloro, que no tiene representatividad en el magisterio, que anda haciendo acciones para monetizar en el TikTok, entonces, ¿qué le está diciendo a usted? Que la direccionalidad de esa Secretaría de Estado está potenciando sectores políticos de conveniencia. Ahí no es ser político, Rosendo. Yo creo que nosotros en este espacio de esta semana que nosotros agudizamos las acciones, solamente quisimos que entendieran que quisieron minimizar nuestra acción gremial y la tildaron de política. Nosotros demostramos... Sí, porque les trasladaron de que era una acción dirigida por Libre. Correcto, pero ¿y usted cree que la cantidad de profesores que andaban en las calles tomándose los puntos estratégicos que inundaron la capital de la República y la ciudad industrial eran políticos? Hoy demostramos que esas personas vieron violentado su derecho. Nuestros agremiados entendieron que si no salimos a la calle por lo que nos corresponde, pues nunca vamos a tener el espacio de una reivindicación digna. Bueno, ya vamos con los otros puntos. Hemos visto el primero, las mesas técnicas. Dentro de esos puntos está, Yuri, el tema de los textos escolares. ¿Cómo han ido? Bueno, platicamos con el presidente de la República como primer ciudadano en esta mesa que se instaló. Ya con él comenzamos y le expresamos a él que los 10 millones que él prometió, pues dijo él que le hagamos un compás de espera, que están imprimiéndolo. Eso no hay problema. Entonces, entre más acelere la Secretaría de Educación, que tienen que ayudarle al presidente, yo creo que en esa medida vamos a ir entendiendo los profesores y profesoras que tenemos que seguir construyendo esos espacios abiertos que la misma ministra debió ver hecho al inicio de su gobierno. Pero más bien ella lo que hizo fue apartar la dirigencia y dar nombres, como dijo ella, para ser más específico, un grupo de compañeros que fueran a ofrecer sus servicios profesionales de venta. Se vendieron, pues. No representan a nadie, no tienen una organización como tal. Ellos pertenecen a las organizaciones que dirigimos nosotros. En el caso del Prisma, ninguno anda ahí porque fueron expulsados por sus malas prácticas. En este sentido, el magisterio entendió que el gobierno nos había incumplido, pero el presidente también manifestó algo importante que tiene el presidente Fura, es que es un hombre humilde y dijo, les pido disculpas, porque salimos a dar datos, números y cifras, cantidades
que no teníamos listo. Pero bueno, dice, estamos en esto para platicar, ayúdennos, por favor. Y eso cuenta de un mandatario cuando las cosas son por su nombre. Entonces, cuando usted ocupa o utiliza esquiroles, la cosa va a salir mal. Hoy el magisterio demostró en la federación que cada colegio magisterial tiene un decreto legislativo, así fue creado. Hay una razón por qué fue creado cada colegio magisterial. No es porque se le ocurrió a alguien, no. En todos los colegios magisteriales hay un decreto legislativo creado por el Congreso y tenemos personería jurídica. Y una vez que usted pase ese proceso para que le reconozca la autoridad competente, yo no ocupo que me reconozca la ministra Arely. Necesito que ella entienda que el Estado de Derecho en Honduras es constitutivo. Ya dice la Constitución cómo se van a crear los colegios magisteriales. Artículo 165 de la Constitución de la República habla que se van a crear el Estatuto del Docente y por ende ya hay una organización que está pujante. Todos los colegios tenemos una razón de ser. Hoy, yo les pido aquí públicamente que le den personería jurídica a ellos. Se merecen que le den uno. ¿Saben para qué? Así va a dejar ese montón de gente, esa poca gente que anda ahí, para que vean, nadie los va a seguir. Ni a 500 van a hallar. En la contratación de personal, cuando tiene que ver con relación directa con la FON, ¿les consultan o lo están manejando directo? Pregunta. Bueno, Dolores. Entonces, vamos a irnos al estamento legal. No es con la FON. Es el Estatuto del Docente que direcciona ese marco legal de selección de personal. Y aquí no tiene que haber ningún componente político porque debe de obedecer a un concurso que se dio, que está vigente, que hay movimientos dentro del estamento del Estatuto del Docente con orden de prioridad, traslados, exonerados y orden de concurso. En este momento hemos ido 2 veces a la Secretaría de Educación a suplicarle que establezca la Junta Nacional de Selección Docente para que dé directrices a las direcciones departamentales. ¿Cuándo debió estar instalada? Porque en enero. En enero. O sea, enero. Llegando ella... Debió instalarla. La administración actual debió instalarla. Debió instalarla. Ahora, voy a ir a la pausa. Y me van a responder después de la pausa lo que hemos escuchado como una queja o hasta crítica. ¿Pasó esto con Esponda? ¿Se tenía un respeto íntegro como lo mandan ahora? Me lo cuenta después de la pausa a fin de establecer si esto tiene un matiz político como les han señalado a ustedes. Ya volvemos con los dirigentes profesionales del área educativa esta noche aquí en el banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con los miembros de la FON, la profesora Dolores Escobar y Yuri Hernández, Colpedagogos y Prisma. ¿Cómo era ese manejo en tiempos de Esponda? Yo les traslado esta pregunta porque les señalaron que en 4 años estuvieron tranquilos y ahora la remetieron con la administración afuera. Por favor, profesor. Bueno, creo que los procedimientos administrativos como rector de la secretaría más fuerte en el área de educación en el periodo anterior, que estuvo un compañero docente que conoce la normativa también, que ha andado en el área gremial, la administración directamente es de la Secretaría de Educación. Ahí no puedo tener una opinión en el sentido mismo de administrar esa secretaría, pero sí el de direccionar la selección de personal. ¿Cómo fue el tema del manejo de personal para los departamentales, para la selección de plazas? Porque ese es quizás el punto que si lo llegan a solucionar y se armoniza en base a meritocracia, la educación de Honduras puede competir, o por lo menos acercarnos al nivel de El Salvador o quizás Costa Rica, que es la mejor. Me decía Yuri. Bien, primero que el ministro de Educación, Daniel Esponda, como lo conocíamos, había un poco más de soluciones inmediatas. Lo primero que hizo él fue llamar a concurso. Siempre está metida la parte política. Una manera de apartar los políticos es llevando a la competencia que es la evaluación de cada uno de los departamentales, concurso. El que ganó, ese se posiciona como rector del departamento. En la actual administración, ni siquiera los departamentales, muchos de ellos no tienen plaza permanente en el sistema educativo. La lógica es que sea... Hay una falencia.
alguien que Claro, conozca del sistema. El estatuto dice que tiene que ser profesor. Y muchos de ellos no son profesores. No son profesores. Así como usted escucha. Lloro. Entonces, yo lo puedo probar eso. Y O eso- sea, se han nombrado ahora departamentales Sin ser profesores. pero están en propiedad. Le consulto esto No, yo porque le voy a el responder. truco que nos lleva es que es interino. ¿Cómo estamos? Bien, primero que es interino porque no tiene concurso. Pero antes de llegar al cargo, la ley habla que debe tener cierta experiencia laboral. 10 años mínimo trabajando. Permanente, por supuesto. Bueno, pero si es interino no importa. Pero tiene que tener 10 años de ejercicio docente. Pero ahorita no han tomado en cuenta eso. Yo sé que la ministra, aunque tenga buena intención, pero de intención no se puede vivir. Hay que trabajar con los procesos, la normativa que ya rige el estatuto del docente. ¿Qué dice el estatuto? Lo que ya hablamos. Pero ahora los políticos meten las manos. No quiero decir que solo en este gobierno, en el anterior lo mismo. Para que construyamos una propuesta como debe ser, debemos de buscar los procesos creando las juntas de selección, Junta Nacional de Dirección Docente, que son dos juntas diferentes. La ministra no le para bola a eso, no tiene en mente todavía convocarlo. Le hemos pedido en la primera reunión que nos desconoció como dirigencia magisterial. Ahora sí nos va a conocer. Como dirigente que somos, ella pertenece a mi colegio magisterial, ella sabe cuál es su dirigente, que ella misma va a votar por mí en este sentido. Entonces, hoy llegó el momento, ministra, que nos sentemos y construyamos una propuesta y una solución viable a todos los problemas que va a haber. Siempre va a haber problemas, pero como decía el amigo Chendo García, hoy llegó el momento que busquemos soluciones pedagógicas al sistema, con los textos escolares, con la mejora de la infraestructura, pupitre, la merienda. Muy bien, el presidente de la República tiene que proveer esos recursos económicos, porque se trata de recursos económicos. ¿Quién no va a querer que los niños coman? Todos queremos eso. El presidente está también él comprometido con ellos, pues sí, él prometió en la campaña política que iba a trabajar con los niños y con los jóvenes, crear fuentes de empleo. Entonces, crearle fuentes de empleo. Y esto de los padres de nombramientos familia. se lo plantearon al gobernante a efecto de que se dio una intervención, porque me reconoce Yuri Dolores que pasó lo mismo con Espondi. Si vamos más atrás y más atrás, es lo mismo. Entonces, estamos en un círculo vicioso que difícilmente nos va a sacar adelante el sistema educativo. Bueno, yo le quiero aclarar algo. No Sí. todo lo aceptó Yuri. El ministro Esponda en su momento estableció los marcos legales. Esas instancias que señala Yuri, Junta Nacional de Selección Docente, Junta Nacional de Dirección Docente, existieron y se establecieron como norma, como parámetro. Hubieron concursos donde de manera bipartita, como lo dice el Estatuto del Docente, participamos los profesores y la parte oficial, incluida la parte legal de la Secretaría de Educación como fortaleza a los procesos. Pero ¿qué sucede ahorita? Ahorita, por más que le hemos rogado a la señora ministra que establezca, yo creo que ya hoy no es de rogarle, hoy es de exigirle, porque en la mesa de diálogo con el presidente de la República se tomaron los 7 puntos como una arista para poder bajar el perfil de violencia contra los profesores. ¿Y qué le estoy diciendo ahorita aquí? Con la palabra violencia. Violencia es cuando usted de manera ilegal atropella el derecho de los compañeros. Eso está sucediendo en los 18 feudos que tienen, porque no son directores departamentales. Cuando los directores departamentales se establecen en procedimientos administrativos competentes, usted le da la direccionalidad que corresponde. Y quiero denunciar públicamente, y lo hicimos con el presidente, que la señora ministra está obviando el instalar las juntas departamentales de selección y solamente están nombrando ellos a su propio juicio, a su competencia, sin requisitos a los profesores. Están dejando la legalidad de un concurso. No hay concurso. Está irrespetando el concurso que todavía es vigente. Hay compañeros profesores. Y le voy a poner un caso que es una bofetada para el Magisterio Nacional. Tengo 45 años de servicio, me voy a trasladar, pero me mandaron interino solo porque ellos vienen llegando y quieren revisar quiénes son. Si yo tengo 45 años, yo tengo establecido mi norma, mi derecho, mi estímulo, porque el poderme trasladar del área rural a la urbana significa estimular mi condición profesional. ¿Y cómo o se busca una revisión efectiva de estos concursos? Yo le he trasladado esta interrogante porque le he escuchado de muchos sectores que lo hicieron al final de la administración pasada y también generó dudas
¿Por qué lo hizo Esponda y no dejaron que fuera esta administración? ¿Cómo resolver esos conflictos que ahí están y que, contrario a ayudar a resolver, entrampan más la situación del Yo creo que magisterio? lo que está señalando es el tiempo de publicación, porque el concurso... ¿Cuánto se hizo el concurso? El concurso se estableció ahí como mayo, marzo, abril. Pero los resultados verificados fueron eso, en agosto. justamente, septiembre. profesora, eso generó mucha duda. ¿Lo hacen políticamente o no? Por el tiempo de elecciones que vivíamos de la administración anterior, en el momento del traspaso, generó duda. ¿Cómo resolverlo? Para hablar de transparencia en el sistema. Primero, que una vez que el gobierno está dejando el poder, para hablar así simple, el gobierno que está saliendo debe seguir el procedimiento, sé que es base de ley, no es político. Entonces confundieron que son colectivos de Libre, acá decían colectivos del Partido Nacional, utilizando este grupo, de Esquiroles, colectivos del Partido Liberal. No es así. El profesor siente la necesidad para un traslado, cuando esté exonerado, entra, ya pasó el concurso, ellos tienen derecho. Entonces, este gobierno, con la ministra, yo no sé quién le dijo a ella, sus asesores, que es Marlon Escoto, supuestamente, seguramente debe ser así, le está serruchando el piso, ministra, dése cuenta. Por segunda vez lo decimos ya. Y ya es la última vez que le vamos a decir. Queremos sentarnos a platicar, construir propuestas educativas, no solo de nombramiento, hay muchas cosas por hacer. Pero, ministra, usted sabe, la tecnología o la metodología que está utilizando ahorita de un método que se llama STEM, ese método está bien, ya venía, si eso no es nuevo, ya veníamos aplicando los profesores, para que sepamos que el método científico es la ciencia, tecnología, la cultura, etcétera, etcétera. Pero queremos hacer otro alrededor suyo, un trabajo tesonero para beneficio de los niños, no es beneficio de un partido en el poder. Si el gobierno no es del Partido Nacional, el gobierno somos todos, el Estado de todos los partidos políticos. Hoy son unos azules, rojo y negro, y rojo y blanco y rojo. Eso lo respetamos. Cada quien en su partido pues manejará las cosas no a su manera. Si hay ley, pues volvamos a la ley. ¿Cómo? Construyendo las juntas de selección, volvamos otra vez a las juntas de selección. Y departamentales necios que no le ayudan a la ministra. ¿Pero es por qué? Falta de liderazgo en la Secretaría de Educación. Podría ser una pregunta. Ministra, ¿tiene todavía chance para que mejoremos esto y enderecemos el rumbo del país? Bueno, vamos a ir desarrollando los puntos, Dolores, porque hay otro elemento. Los nombramientos ahora, porque siempre hay espacio, ¿cómo los están llevando? Hay jubilados. Que quede esa vacante y hay que suplirla. Hay otros maestros que por asuntos de salud, no hablo de los jubilados, solicitan una licencia, se retiran. ¿Cómo hacen las sustituciones? Porque la lógica es que lo hagan siguiendo un parámetro y no el dedo. Fíjese que el establecimiento de una acción de transparencia en el nombramiento de los profesores el año pasado y los años anteriores ha venido siendo las audiencias públicas, porque en las audiencias públicas podemos visualizar si ese profesor es cierto que tiene esa cantidad de años, que tiene problemas de inseguridad, que tiene documentos fehacientes, y lo hacen delante de todos los profesores que quieren ser partícipes del proceso de contratación del Estado. Pero ahora las audiencias públicas ya no son vistas porque eso dificulta el nombramiento de los partidarios políticos. Y debemos decirlo llanamente, las vacantes por jubilaciones, por lo mismo que está diciendo Rosendo, de licencia sin goce de salario, por ejemplo, la licencia que me cubre a mí, la persona que me cubre a mí, lo hicieron porque de inicio tenían que cubrir la vacante. Pero en este momento las escuelas están sin los profesores que tienen el espacio de jubilación, no han sido nombrados, pero que hubo un oficio de la SEDUC donde dice que vamos a esperar 6 meses para empezar a nombrar permanente, y a donde un acuerdo o un memorándum o algo, o un oficio que la SEDUC mande no está sobre la normativa legal de selección de personal. Así que nosotros queremos decirle a la señora ministra que a partir del día viernes que nos sentamos con el señor presidente y con la demás comitiva que él tenía en el área presupuestaria, se puso también en discusión los 7 puntos torales del magisterio, y dentro de esos puntos es visualizar lo que sucede en la Secretaría de Educación en los procesos administrativos.
Así que ya no va a ser solo por la federación, sino que la señora ministra, redireccionado por quien es la autoridad de este país, la primera autoridad, va a tener que dar cuenta de los procesos que ha redireccionado de manera anormal e ilegal y que ha violentado con ello el derecho de miles de profesores que hoy se encuentran en una situación de interinato, de falta de pago y de situaciones complicadas en los hogares y de inseguridad. Creo que todas esas cosas, no sé si es que ella no las miró venir o para ella no somos importantes. La retórica no solo es de estar detrás de un evento internacional y soy la ministra, es tomar las riendas de la educación de este país. A eso lo mandan a los funcionarios que son direccionados hacia ese sector. Nuestro sector es un sector muy delicado y en este momento no se le está dando la atención que los profesores estamos exigiendo en las aulas. ¿Cuántos profesores son en Honduras, María Dolores? Pues fíjese que ni la misma Secretaría de Educación tiene, Es que le pregunto esto porque a 71.000 andamos, pero en contrataciones andamos como en unos 64.800, más o menos. Es que no tenemos, esto es un No hay un dato bien parámetro. interesante, porque si estamos apostando a un sistema educativo íntegro, llegando a las purezas, debemos saber cuántos somos. Usted ahora me pregunta cuántos reporteros son en HRN y yo le digo cuántos son. Por hacer un comparativo, hablando entre una empresa organizada frente a una organización que como tal debe existir. No, que pero me sí. diga, somos 70.000, No, pero 120. Si hay un dato, tiene que ver. Los datos que dieron ayer, el día de la plática, El viernes que nos sentamos. fue de 64.800 docentes en el sistema educativo público. Recuerde que hay también profesores que trabajan en la privada, que también cotizan al IMPREMA. Solo un dato nada más. Entonces muchas veces se confunde cuando damos todo el dato, que son 106.000 que cotizamos al IMPREMA y cuántos son de la pública, cuánto gasta o eroga el gobierno en pago de planilla con los profesores y cuántos somos. 64.800 docentes en los 3 niveles, prebásico, básico y medio. Porque Esa es la aquí, estadística. sí, porque aquí lo que hemos encontrado, Yuris y Dolores, es que por no tener una claridad, hay un informe que recientemente se ha hecho público que se perdieron 700 millones. Y digo que se perdieron porque fue parte de un despilfarro, haciendo cancelaciones, haciendo pagos a maestros que incluso tienen un nombramiento. Vamos a citar un ejemplo, en Tegucigalpa y tal vez tiene otro en Valle de Ángeles. Y que tienen cargas educativas de enseñanza que al final no coinciden. Y al final esto le drena fondos al Estado. ¿Por qué es tan difícil arreglar eso? Fíjese que yo miré una respuesta de la Secretaría de Educación donde dice que no es cierto ese dato. Pero si ese dato es filtrado desde la Secretaría de Educación, usted tiene que sacar información fehaciente. Usted tiene que soportar la documentación que está alrededor de ese proceso administrativo. Nosotros no creemos que esa cantidad hablamos de 700 millones que ni siquiera pudo redireccionar, y digo ni siquiera pudo, porque nosotros cuando nos sentamos en la mesa de diálogo con los personeros de finanzas, sus técnicos y la representatividad del Estado con el máximo ciudadano de este país, ni siquiera sabían cuántos profesores teníamos, no había representación de la Secretaría de Educación, o va a ver usted instalada una mesa de diálogo sin la representación de la Secretaría que corresponde la problemática que tratábamos. Desde ahí el parámetro se fue redireccionando más al mal cálculo que le enviaron al secretario de Finanzas y que lo aceptó paladinamente el señor Hércules Hernández, me dijo él que le dijera, porque era Hernández. Él redireccionó y aceptó que recibió datos que no fueron trabajados por los técnicos. Usted no puede mandar una falacia a una Secretaría de Estado cuando fue aprobada en un poder del Estado y fue discutido y aprobado en el seno del Consejo de Ministros. O sea, debemos ser serios. Los profesores estamos viendo un parámetro legal y en ese parámetro legal es que nosotros teníamos la exigencia. Por eso la información es poder. Si usted no tiene información que acredita lo que usted habla, eso va a quedar diluido en una información que solamente socava la institucionalidad de las organizaciones. Sin embargo, también. para mí es imperativo que si tiene la información y existe la anomalía en eso que hablan de 700 millones que se fugan, entonces la Secretaría de Educación tiene que buscar maneras
cómo Corregir. corregir, si para eso fue nombrada la ministra. Entonces, con sus técnicos, con el sistema Si a que tiene. ustedes les dan nombres, actúan también. También, es que miren, nadie de nosotros puede tapar algo. Si el dinero se necesita para otras cosas, se pueden comprar pupitres de esa misma cantidad de dinero. Pero hay que ver si es cierto, si es veraz eso. Solo es que se dice. Una vez que dice eso, queda bien ante los medios. Pero una vez que ya van a constatar in situ, ahí está la falla. Me equivoqué. Siempre ocurre eso, noticia falsa. Entonces tenemos que traer el comprobante, la prueba. Aquí está la prueba por escrito. Estamos de acuerdo que existen, pero la persona no está. Eso hay que corregir. ¿Cómo? Por eso está la PGR, que se encarga de cancelar un acuerdo, y también los procesos antes del Tribunal Superior de Cuentas. Todo eso tiene que ver con eso. Si aquí todos podemos construir un sistema robusto que gire alrededor de un país que queremos potenciar en vías de desarrollo y que queremos sacar adelante, pero poniéndonos a trabajar todos. ¿Quién? La ministra, que es la que manda, pues, que rectore el sistema educativo. Pero llegó el momento que todos los hondureños, dirigencia magisterial, trabajemos en bienestar de los niños. Muy bien. Yuri Hernández y Dolores Escobar con nosotros al banquillo. Una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Nuestros invitados de hoy, los miembros de la FON, Yuri Hernández y Dolores Escobar. Háblenos de este tema de las estructuras que tiende a confundir por el tema de pagos. Un docente en totalidad tiene 72 estructuras. 72 horas. Horas. Clase. Que no se deben confundir con 72 pagos. Correcto. Las Estructuras presupuestarias identifican la viabilidad de pago de los profesores. Por ejemplo, en el sistema hay estructuras de 36 horas que tiene un profesor con una carga completa. Hay estructuras de 72, pero no son 72 horas en un solo acuerdo, es en dos acuerdos diferentes. Yo puedo tener una carga académica de 72 horas, yo la tengo. Yo soy orientadora de 36 horas y 36 horas en una escuela. Tengo 72. Es el tope, no puede ir a más. Es el tope, yo hasta ahí nomás llego. ¿Puede haber alguien que tenga más o no? Pues dicen que hay en la realidad, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Será ahí en donde se justificar. diluyen esos fondos que hablaron de la Pero investigación? si hay, no creo que sea gran cantidad para señalar 70 y Excepciones tantos de la pesos. regla, podría ser. No creo que haya tanta cantidad. Yo creo que eso es una exageración. Hay compañeros que en el sistema tienen solamente 10, 20, 15 horas. Hay compañeros que sí están jornada y media y tienen 54. Entonces, si están hablando de estructuras, están hablando de pagos chiquitos que complementan una carga académica. Y eso nosotros lo miramos el día de la negociación, pues. Estaban focalizando a los 60 y tantos miles de profesores con una carga monetaria que no corresponde, porque se paga de acuerdo a horas en el nivel medio. En el básico estamos 36 y en el medio también podemos 36 y 54. Pero eso no significa esa cantidad de millones que han señalado, que con la cantidad que le quiten a Pedro y a Juan van a pagar no sé cuántos profesores. No es cierto. No mientan, no engañen, no confundan a la población, porque los profesores no estamos confundidos. Nosotros sabemos exactamente qué ganamos, hacia dónde vamos, cuánto es nuestro pago. Bueno, si nuestro pago es público. Los vouchers de todos nosotros andan en todo el país para ver cuánto tenemos, qué hacemos. Y yo creo que nosotros debemos de ser realistas. La SEDUC debe de manejar la información correcta y trasladar esa información correcta a la población hondureña, pero sobre todo al primer mandatario, porque al primer mandatario se lo llevaron de encuentro funcionarios que están alrededor de la señora de Secretaría de ¿Les molesta a ustedes cuando lo señalan, por el caso, al ser directivos centrales que dejan el aula de clase, entonces eso genera una ausencia de docentes en las aulas de clase? Por eso existe un fuero sindical. Correcto. Los colegios magisteriales y otros sindicatos que pertenecen a este gobierno, todo Honduras, somos parte de este hermoso país. Lo importante es que cuando nosotros nos ausentamos del centro educativo, viene un sustituto a nosotros. Por eso existe una partida, un dinero adicional de lo que aprueba el Congreso para el presupuesto que se maneja en todo el año por demandas,
por viajes, por gastos de combustible. Toda la Secretaría, todas, absolutamente todas, pero como la Secretaría de Educación es la más grande de toda Honduras, entonces genera suspicacia porque los profesores tenemos esa cualidad, esa condición que nos gusta andar olfateando cosas que son públicas, como dice mi compañera Dolores. ¿Por qué son públicas? Porque los vouchers de nosotros están en todas las redes sociales, eso no importa. A nadie le molesta eso. Pero también están los vouchers de los funcionarios públicos actuales. Entonces ahí hay una comparación. Entonces no me van a decir a mí que eso es ¿Cuánto gana el maestro así, general, que más gana en Honduras? ¿Cuánto debe? Va a ganar 21.800 lempiras con el incremento que va a agarrar. No, el que más gana. Si hay un docente... 58. Pero a nivel de colegio, no vamos a la universidad, a nivel de colegio, escuela, kinder... Le voy a poner un ejemplo, Yuri, y le voy a poner el ejemplo vivo mío. Yo entré a trabajar desde que tengo 18 años. Tengo 38 años de servicio. Tengo plena y tengo alrededor de 53.600 lempiras. Eso es lo máximo que podemos ganar porque yo tengo todos mis quinquenios, tengo calificación académica. O sea, yo reúno todos los colaterales que significan incremento salarial para la base digna de sueldo de los profesores. Entonces, pero el que menos gana ahorita va a andar ahí como con la calificación académica, como en un 21.000 lempiras, algo así. Entonces, eso es no hay paridad. Hay igual trabajo, igual salario. 72 horas es estar todo el día fuera de su casa. Pero 36 horas también significan sacrificio, responsabilidades, enfermedades de los profesores y que siempre hemos estado acompañando al pueblo. O sea, hay cosas que debemos de magnificarla desde la arista que nosotros consideremos más correcta. Creo que la población sabe el trabajo de los profesores y la voz de batalla que nosotros establecimos desde el día lunes y martes, creo que es la respuesta del Magisterio Nacional al ver socavado su situación económica y su derecho por personeros del gobierno, porque también se prestaron a eso y a malos dirigentes que pues quieren ver destruidas sus organizaciones. Bueno, vamos a otro punto que también está dentro de los reclamos que se llevan de los 7 puntos que ya los hemos ido evacuando, pero quiero profundizar en esto, el tema de la infraestructura escolar. Y cuando hablo educativa, para incluir colegios que se construyeron y nunca más se les volvió a mejorar su instalación. Por más que un político ha venido aquí a decir que nosotros hicimos, yo les digo que es una falsedad. Y les voy a poner ejemplo. El colegio que yo me eduqué. Nosotros lo estrenamos a mediados de los 80. Desde entonces las mejoras han sido mínimas. Y tienen techos que no se han cambiado desde 1986 a hoy. Han pasado 40 años. ¿Cómo esperan llevar ese proceso y volverlo efectivo? Bueno, el gobierno de la República, a través de un programa que se llama Matrícula Gratis, el profesor puede ir haciendo mejoras poco a poco. Escuche bien esto. Ese programa es buenísimo porque el presidente Afura lo tomó del gobierno anterior, porque es bueno. Entonces, si él viese que no es bueno o no es viable, entonces él lo hubiera cortado, pero está viendo que las cosas, esto tiene que suceder en el país, que un gobierno deje un proyecto y el siguiente, ya sea de izquierda, de derecha o del centro, lo continúe, si es bueno, para mejorar la infraestructura, tal como dice usted el ejemplo. El ejemplo es que hacen más de 30 y pico de años, no le mejoran la infraestructura. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tiene que apurarse y cortar otro presupuesto para ayudar en la infraestructura a través del Fondo Hondureño, a través de la CID. Hay muchas instituciones que pueden ayudar con los presupuestos que no se ejecutan. Fíjense que en Honduras ocurre un fenómeno que tenemos que decirlo hoy, aprovechando este espacio que es bien visto. Hay muchas secretarías que no ejecutan el presupuesto, solo llegan como a un 70% y el 30% ese va al Fondo Nacional. Entonces, esos fondos, presidente de la República y ministro de Finanzas, debe de usted pues enfilarlo para educación, pero exclusivamente para mejora de infraestructura de centros educativos, como dice el periodista Rosendo García, que está pasando, que ya tiempo no se le revisa. Un día le va a caer encima el techo a los niños, que ni quiera Dios, ¿verdad? Entonces, para eso se necesitan los fondos que no se ejecutan en una secretaría y llevar a cabo los procesos como la matrícula gratis, que es un buen
aspectos. Se acuerda que el presidente de la República es un empresario que le entiende a esto. Entonces él ya vio que ese programa le puede funcionar para ir bajándole a ese número de centros que no son intervenidos. Intervenido es que le ingresen dinero para que puedan ser reconstruidos. El tema de la merienda escolar, ¿cómo lo deben volver mucho más efectivo y tener como previsión para que muchos jóvenes, porque ese es un argumento, que no van a las aulas de clases porque no tienen sustento, pero en la escuela se lo pueden dar? La realidad educativa de la merienda escolar es que en la aplicabilidad de la distribución de merienda solamente dan 2 o 3 insumos: aceite, arroz, frijoles, estaban dando unos dátiles, algo así el año pasado. Pero fíjense que los profesores somos tan dados porque nosotros somos padres, porque nosotros vemos en nuestros niños el rostro de nuestros hijos. Los padres de familias acompañan la merienda escolar. Aquí nosotros les damos los frijolitos, pero ellos traen baleadas sin haberle dado otra cosa. Ellos traen tacos, ellos ponen pollo, ellos ponen lo necesario para que el estudiante no solo reciba y pueda tomar una merienda básica, sino que la disponibilidad del padre en ese programa creo que es básico. Quienes acompañan este proceso son totalmente los padres de familia. Creo que el Estado debe de seguir soportando este espacio que viene a fortalecer la salud de los niños. ¿Usted cree que cuando nosotros distribuimos un arrocito y se lo damos en bolsitas a cada quien, esa comida también se lo comen los niñitos que no están en la escuela y los papás? El ingreso per cápita de nosotros a nivel de la pobreza yo creo que es sumamente bajo. En las escuelas vivimos una pobreza extrema y solo los profesores nos damos cuenta realmente qué sucede en las aulas. El programa de matrícula gratis, así como muy bien señala Yuri, ha venido a potenciar los centros escolares, haciendo una arista de la que usted menciona, de dimensionar pues lo que es la reparación de los centros. Y yo le pongo un ejemplo: en la matrícula gratis llega a una escuela, y le hablo de la mía en Catacama, y todas las aulas, son 15 aulas, están climatizadas, porque redireccionaron los fondos a algo que necesita para darle en el ambiente escolar al estudiante la confortabilidad de estar haciendo lo que le gusta. Muy bien, vamos a una pausa y en breve llegamos aquí al cierre de Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo en el momento del Flash Mundialista. Aquí en Al Banquillo les recordamos que hay un equipo que va por su 6ª Copa del Mundo. Es el más ganador. Ha estado en todos los mundiales desde Uruguay 1930 hasta United 2026. Se coronó campeón, por cierto, en el mundial que organizó Estados Unidos. En el 94 se coronó campeón en el mundial que organizó México en el 70. Ya había obtenido anteriormente el título mundial en Suecia 58 y en Chile 1962. Su última Copa del Mundo fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. Ojo a ese dato, cuando son organizados por varios, Brasil es candidato siempre. Brasil, el único equipo que ha ganado 5 Copas del Mundo. Bueno, cerramos hablando de el tema educativo. Imprema, tienen ese pendiente los docentes y el apoyo a los jubilados que son los maestros que ayer nos educaron. Sí, creo que lo prioritario también alrededor de los docentes es la viabilización de las reformas a la ley del IMPREMA dentro del Congreso Nacional y en las instancias que corresponde. Estoy redireccionando hacia el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y la mesa técnica que se puede instalar ya con los profesores, quienes somos la representación de los gremios en la APA. Y pues ese es uno de los aristas que hemos visualizado. Se ha dado un seguimiento y en este momento ya estableciendo la normativa para sentarnos a redireccionar dentro del Congreso Nacional en la Comisión de Educación lo que corresponde a la divulgación con los nuevos legisladores
a la ley del IMPREMA. Esto pasa por el Congreso. Esto es una reforma que debe de ser recepcionada y votada por el Congreso Nacional. Estamos ahorita estableciendo ya con los nuevos personeros en el IMPREMA la nueva ruta que va a llevar las reformas a la ley como un beneficio de dignificación de la carrera docente ya en el estadio de vida que todos necesitamos. ¿Qué va a mejorar para los jubilados y para quienes van a llegar a ese proceso tarde o temprano esta reforma? Bueno, la reforma es de aquí para allá. Va a cubrir a todos los profesores que estamos en proceso de jubilarnos. ¿En qué le mejora al que ya se jubiló? Bueno, lo va a recoger un poco porque le va a mejorar su salario, lo va a repotenciar porque en vez de decir pensión, lo va a jubilar. Entonces ahí cambia lo que es el sistema. Entonces, una vez que el profesor se jubile a los 55 años, con 25 años de ejercicio docente, entonces mejora. Hay un artículo ahí que es para la mujer propia, el PRIGMA, siempre pensando en la mujer, redirecciona, como dice la compañera Dolores, esa palabra es suya, y se la voy a tomar, para que la profesora que tiene problemas de calamidad con un pariente, esposo, mamá, hijo e hija, lo viene a cubrir a los 55 años, espera, se jubila y IMPREMA le da o le puede pagar una empleada para que atienda a su pariente que ya le mencioné, o la misma profesora dice, bueno, yo voy a jubilarme y voy a cuidar a mi pariente más cercano. Entonces es un artículo que se pensó en la calamidad del profesor, o en este caso profesora, perdón, porque es un artículo propiamente para ella. Hay un tema importante que quiero hablar de las prestaciones laborales, que es el tema que le dejamos al presidente de la República. Él lo va a tomar a bien para discutirlo con el Congreso, porque recuerda que el Ejecutivo también tiene que estar en consonancia con el Congreso Nacional. De hecho, hemos hablado con el presidente Tomás Zambrano, una persona amable, una persona que está trabajando para construir esas leyes de todos los sectores. El sector de educación, le digo esto porque él lo expresó, que es hijo de una profesora de prebásica, y dijo él que iba a potenciar esto, que los profesores no tenemos prestaciones laborales. Es el único sector de Honduras y somos empleados del gobierno, somos trabajadores de la educación. Y va a un tema importante, una vez que el profesor jubilado se retira, en Honduras es el único país del mundo que el profesor, más bien, en vez de estar siendo atendido por un especialista, ya una vez que termina su etapa de servicio activo, pasa jubilado, le cortan el sistema de seguro social. Entonces vamos a incorporar con una ley a través del Congreso, todos los profesores queremos eso, y que el Congreso apruebe esa ley para que estemos inscritos en el Seguro Social una vez que pasemos. Es decir, pasar a obtener los beneficios del Seguro Social a todos los jubilados. Así es. Esta parte creo que es una parte que lacera a los compañeros jubilados en un estadio de vida difícil. Somos excluidos del sistema de salud. Usted sabe que llegar al sistema privado es con mucho dinero y ellos tienen salarios bien cortos, bien socavados por las deudas que adquirimos en el transcurso de nuestra vida. Así que estamos exigiendo que el Seguro Social tenga cobertura, y si hablamos de cobertura geográfica, porque todavía los activos, hay muchos lugares del país donde nuestros compañeros no tienen acceso al Seguro Social. Y son zonas no marginales, son zonas de mucha condición de fluidez en ese entorno económico, y pues que eso también es una exigencia en el planteamiento de la mesa de diálogo. Gracias a la profesora Dolores Escobar, presidenta de la FON, presidenta del Colegio de Pedagogos de nuestro país, y al profesor Yuri Hernández, presidente del PRIGMA, que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.